Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo Tinto con la ONU, cómo garantizar el derecho a informar, proteger la labor de los periodistas. La seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. Y también lo es para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno. Sin embargo, en los últimos años, lamentablemente, los periodistas han sido blanco de ataques por cumplir con su labor de informar al público. En uno de cada 10 casos, los asesinos salen impunes todavía. Esta impunidad puede dañar a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. Silenciar a un periodista no solo es un grave crimen contra los derechos fundamentales de todos, pero también es poner en peligro la voz de miles de otros por la cultura de impunidad y de miedo que genera. Hoy en este Tinto con la ONU les invitamos a reflexionar en el marco de la conversación global de ONU 75 y en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que será conmemorado el próximo lunes 2 de noviembre. Queremos invitarlos a todos a conversar sobre cómo y por qué tenemos que prevenir la violencia contra los periodistas. Este Tinto con la ONU hace parte de una serie de encuentros que estamos llevando este año, que hacen parte de la conversación más grande del mundo en el marco de la campaña ONU 75. Este año las Naciones Unidas cumple 75 años. Esto es también una fecha simbólica. En el 1945 se creó esta organización como un sueño, probablemente el sueño más grande que se ha creado en el mundo en la historia. Un sueño de paz, un sueño de derechos, y creo que este conversatorio hoy representa mucho de estos valores de las Naciones Unidas que llevamos 75 años luchando para promoverlas y para asegurarlas. La iniciativa que se está llevando a cabo este año en el marco de ONU 75, como conmemoración de este aniversario, es invitar a todos y a todas a tener una voz y a unirse a una conversación global, la más grande que ha existido, creo, y la más diversa en la historia de la humanidad, para construir y para imaginar el futuro que queremos, cumpliendo con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cumpliendo con los derechos fundamentales y imaginando un mundo mejor. Todos podemos colaborar con ideas, con sueños, con experiencias a esta conversación. Y creo que por esto les invito hoy a todos los que nos escuchan, todos los que participan, a participar. Hay una encuesta de 1 minuto que les permite dar su voz. Esta voz será escuchada por los líderes y las lideresas mundiales a finales de diciembre. Para construir y para imaginar lo que quieren. Entonces, la idea es que nos manden sus preguntas, nos manden sus opiniones, que reaccionen a toda esta reflexión sobre el futuro de la cooperación internacional y sobre el mundo que queremos. Para acceder a esta encuesta tendrán toda la información en el chat. Les invito a sumarse. Hoy vamos a tener 2 invitados muy especiales y un tercer invitado un poco más tarde que se va a conectar un poquito, unos 10 minutos más tarde. Tenemos invitados muy especiales. Hoy tenemos a Ginette Bedoya, periodista, escritora, activista colombiana. Buenos días, Ginette, bienvenida. Hola, muy buenos días a ti, a Jonathan y a todas las personas que están conectadas a esta hora. Gracias, Ginette. Jonathan está con nosotros, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, como la conocemos todos. Bienvenido, Jonathan. Hola, muy buenos días. Un gusto poder estar acá con ustedes y poder charlar de estos temas tan necesarios. Y un poco más tarde vendrá a juntarse Guillermo Canela, jefe de la sección de libertad de expresión de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Un invitado también muy especial. Y yo hoy les apoyaré como de moderadora. Yo soy Edith Giaval y soy la oficial nacional de información del CINU Bogotá, Centro de Información de las Naciones Unidas. Entonces vamos a empezar. Estos tintos con la ONU son una manera de hablar de manera relajada sobre los temas más serios.
quiero invitarles a un pequeño ejercicio para presentarse, de contarnos en un minuto quiénes son. No sus cargos, no sus instituciones, no lo que sabemos cuando vamos a leer su biografía en Wikipedia, sino este rostro humano, lo humano detrás de estas caras hoy, y cómo nació en ustedes esta pasión por informar, por defender la libertad de expresión en un solo minuto. Entonces, si quieren, yo puedo empezar. Y bueno, aparte de ser de la ONU, por esto estoy aquí y dijimos que las instituciones no eran lo importante, pero bueno, yo soy mujer, yo soy mamá, soy escritora, doctora también, soy amante de la literatura y de todas las ciencias, absolutamente todas. Soy curiosa, profundamente curiosa, por esto trabajo en la información, en quiero aprender y conocer y dar a conocer. Nací en Francia, pero me adoptó Colombia y creo que en realidad mi corazón es más del mundo. Soy humana. Sé que es el miedo, la violencia, la injusticia también, pero soy soñadora, idealista también, si significa creer que es posible cambiar el mundo, diría que lo soy. Soy de la noche, nunca he sido de la mañana, y aunque eso sea un tinto con la ONU, soy de, de té, no de café. Y soy muy feliz, hoy especialmente muy agradecida de estar aquí con ustedes, y les dejo la palabra. No sé si Ginette, ¿quieres empezar? Claro que sí. Bueno, además de periodista y de activista, que fue algo que nació en medio del ejercicio periodístico, creo que soy una mujer muy soñadora, que cree que las realidades de las personas sí se pueden cambiar, se pueden transformar. Y cuando digo la realidad de las personas, no me estoy refiriendo al mundo entero, sino a la realidad de la persona que tenemos más cerca, de ese amigo o de ese desconocido que a veces uno se encuentra en la calle, eh, de alguien que de alguna manera tú puedas tocar con lo que haces en el día a día. Creo que no es necesario tener gran poder o ser alguien muy reconocido para poder transformar. Y eso es lo que he venido cultivando en todos estos años, que es lo que me ha dado el periodismo. Soy una mujer que ama los libros, que lee mucho, que tiene muchos libros, muchos sin leer. Creo que tengo esa costumbre de siempre estar comprando un libro y empiezo a hojearlo, pero algo que me parece interesante de mí misma es que todos los libros tienen una marquita. Eso quiere decir que todos los he tocado y he podido leer algo y lo tengo ahí presente, entonces sé que en algún momento de la vida me vuelvo a reencontrar con alguno de ellos. Soy una mujer también que tiene una pequeña frustración en su vida, y es que al inicio, cuando estaba muy joven, muy pequeña, empecé a estudiar teatro y creo que esa era mi otra opción de vida, el teatro. Entonces, obviamente me enamoré del periodismo y dejé el teatro y me hace mucha falta. Y digo frustración porque creo que de alguna manera estos tiempos modernos y todo lo que tenemos que manejar todos los días nos van alejando de eso que amamos tanto, y yo me siento un poco lejana en ese momento del teatro y me hace mucha falta, pero creo que también el teatro me ayudó a cultivar ese amor por la lectura y por aprender y por escribir sobre todo. Esa soy yo, esa es la Ginette Bedoya que no ven en los medios de comunicación ni que es la periodista que está ahí en un medio de comunicación tan serio como El Tiempo, pero es otra de mis facetas. Muchas gracias, Ginette. Yo creo firmemente que la biblioteca de uno dice mucho sobre la persona que uno es. Entonces, me parece lindo que tengas como todas estas historias apenas comenzadas y que te dejas como por soñar, ¿no? Sí. Jonathan, te dejamos la palabra. Creo que somos tres amantes de las palabras, entonces te confío este minuto, este próximo minuto,
para que nos cuentes quién eres, no detrás de cámara. Precisamente sobre los libros, ando con un conflicto interno porque hace mucho que no tengo tiempo para poder sentarme a leer, entonces los dejo a todos como empezados y cojo un libro y leo un capítulo y no lo termino, una lectura bastante desordenada. Y todo el tiempo estoy como diciendo, no, no, este fin de semana sí, o en estas por las noches y no lo termino, pero bueno, por supuesto también como me encanta estar ahí consultando lo que está pasando. Creo que uno también muchas veces se mete tanto el rol que cuando le hacen una pregunta tan sencilla le cuesta más definirse y hablar sin las caretas o sin los sombreros de lo que uno termina representando, pero no, yo soy un periodista, estudié periodismo y creo que encontré también en el periodismo una manera de entender la vida políticamente, ¿no? De tener una posición frente a todo lo que ocurre, una posición de escepticismo, de crítica, de también de curiosidad, de querer conocer más, ¿no? Y de repente uno ve una noticia de algo que ocurre en Nueva Zelanda y solamente como por curiosidad uno entra y lo lee y de repente se queda con el dato. Sin que eso termine como teniendo algún impacto más sobre la vida de uno directo, pero lo hace. Entonces creo que ese es el periodismo que ha marcado también mi vida y como digo, no solamente profesional, sino pues mis intereses más personales. Y eso es lo que me ha llevado pues un poco por este camino de también profesional y de los últimos años y de donde he encontrado un lugar pues muy interesante para trabajar y un país como Colombia donde yo digo que uno patea una piedra y salen 25 historias, cada una más fascinante o dolorosa que la otra. Y pues creo que eso también hace como que ese caldo de cultivo ahí para enamorarse también como más del periodismo. Soy papá, un niño de 6 años, estoy casado, tengo 40 años, también con recién cumplidos y pues creo que ahí también como con muchas, creo que todo este momento del COVID y de la pandemia, una de las cosas que por un lado me ha aliviado y es poder también estar como más tiempo en la casa, pero al mismo tiempo también como con esa ganas de estar también en reuniones y en viajes, creo que eso es uno de los aspectos que más extraño también de ese mundo pre-pandemia y pues creo que eso también nos hace falta para podernos seguir reconociendo, ¿no? Yo creo que aquí con esta virtualidad hay un poco el efecto del gato, ¿no? Que el gato cuando se ve el reflejo en el espejo no se identifica como un gato porque no huele a gato, porque no lo termina asimilando como un gato. Creo que finalmente nos pasa algo bastante similar con tantas pantallas donde no vemos la reacción de los otros o no podemos también como terminar de percibir qué es lo que está pasando y esa sensación de humanidad, ¿no? Entonces creo que eso nos hace bastante falta. Gracias, Jonathan. Me excedí. No, y yo creo que para ser periodista, yo creo que uno tiene que tener esta curiosidad que tú mencionaste, que yo también mencioné, que es una curiosidad, y la curiosidad es, creo que un amor y sí, un amor, una curiosidad por las personas, por la humanidad, y obviamente sí, hace falta estar como afuera, conociendo, teniendo estas relaciones, descubrir nuevas personas. Creo que la novedad ha sido algo que nos hace un poco falta en el cotidiano de una pandemia. Uno sale menos, se encuentra con menos personas. Ginette, tú dijiste algo que me pareció muy bonito y yo siempre digo algo parecido por los objetivos de desarrollo sostenible. No hay acciones pequeñas y siempre digo esto, o sea, la gente siempre pregunta ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyar para cambiar el mundo? Siento que no puedo hacer mucho porque estoy en tal posición. Yo digo, no hay excusas, sino porque no hay acciones pequeñas. Lo más mínimo que hagas puede contar. Entonces, hoy vamos a
a hablar de un tema que yo creo que es muy serio y es muy importante para los derechos de todos y no solo para el derecho para la libertad de prensa o el derecho a la información, pero para que nosotros tengamos todos derechos políticos, derechos más fundamentales y más amplios de lo que suena. Entonces, quiero que empecemos como, digamos, Jonathan, no sé si tú nos puedes contar un poco, la FLIP protege, brinda asesoría, acompañamiento para garantizar y defender la libertad de expresión. Entonces, ustedes hacen un monitoreo, un seguimiento al estado de la libertad de prensa en Colombia. No sé si tú podríamos empezar un poco con un panorama, cómo está la situación en Colombia hoy. Sí, solamente para contextualizar un poco, la FLIP fue creada hace 24 años por un grupo de periodistas liderada en ese momento por Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, el escritor colombiano y Nobel de Literatura, que pues fue periodista y tenía también siempre el periodismo en su cabeza, había creado la Fundación Gabo, precisamente, que estaba pensada para generar un buen periodismo, ¿no? Como para ser más un faro de formación. Y decide crear la FLIP para poder proteger a los periodistas que en ese momento en Colombia pues eran objeto de violencia. Y cuento esto porque pues Colombia ha sido un país muy violento contra la prensa y ese es el origen de esta fundación y sigue siendo un país muy violento y poco garantista contra los periodistas. Yo creo que si miramos en este momento cuáles como las características de la situación para hacer el periodismo en Colombia, habría que hablar, por un lado, de esa herencia de violencia, ¿no? Y de esas consecuencias que termina generando miedo, termina generando zonas silenciadas y puntos ciegos en el país donde no conocemos qué es lo que está ocurriendo en realidad, a pesar de que hay muchos esfuerzos, pero no hay, digamos, como la capacidad de monitoreo constante que puede hacer el periodismo en muchos lugares y eso pues también digamos que ha sido una estrategia por parte de las mafias y de los grupos del narcotráfico y distintas actividades ilegales que buscan silenciar precisamente a los periodistas para poder actuar con mayor libertad. Entonces creo que esa herencia de violencia persiste y pues como para contextualizar un poquito más, se ha aumentado después de la firma del acuerdo de paz. Los años previos al acuerdo y durante la negociación fueron unos años donde las amenazas cayeron, ¿no? O sea, decreció el número de amenazas contra periodistas de manera significativa. Y desde el 2017, cuando ya se da el acuerdo y desde entonces se ha vuelto a disparar el número de amenazas, se ha duplicado. Y esto, como digo, pues termina configurando unos lugares de silencio y donde estamos a ciegas sin saber muy bien qué está pasando. Y el otro factor que sí es una situación más reciente, diría yo, ¿no? No sé si a lo mejor Ginette tiene otra sensación, pero creo que tiene que ver con el desprecio que muestran cada vez más funcionarios públicos contra los periodistas y contra el trabajo que hacen. ¿Sí? Yo creo que esto puede ser de alguna manera un efecto del presidente Trump, donde sin sonrojarse, directamente ataca a los medios y le ha generado una gran etiqueta de fake news, pues eso termina también como envalentonando a muchos funcionarios y diciendo, pues es que esto no es tan importante la prensa y esto los podemos criticar y esto los podemos estigmatizar y eso obviamente genera una atmósfera y un estado de agresividad. Yo creo que esa es una diferencia a hace décadas atrás, donde sí había desde la institucionalidad un interés por remarcar y resaltar la importancia del periodismo. Parece que en estos tiempos eso no es tan claro y por supuesto que eso aumenta también el riesgo y la violencia contra los periodistas. Gracias, Jonathan. Y yo creo que tú estás identificando algo que también es más global, que es como lo que llamamos, digamos, un poco la era de la posverdad, que finalmente la información
que llena nuestras pantallas muchas veces es una información que puede ser falsa o que tiene errores o que es voluntariamente falsa a veces, pero que es más sobre el lado de la emoción, hacia la generar como acciones y a veces sin mucha, digamos, ética. Y creo que el trabajo de los periodistas se está redefiniendo frente a este tipo y como lo mencionaste, en Estados Unidos hay una situación también que ha revelado esto, la pandemia revela esto, revela lo que puede, digamos, traer la desinformación. Entonces, todo esto es un conjunto que genera nuevas problemáticas para los periodistas y en términos de crímenes también se puede generar, digamos, unas problemáticas nuevas. Ginette, veo que Guillerme se conectó. Bienvenido, Guillerme. Hola, ¿qué tal? Un gusto y mil perdones que tuve que entrar un poco tarde, pero la situación general del planeta para libertad de expresión está compleja y tuve que atender un tema de urgencia. Pero un placer estar con ustedes. Un placer estar contigo también. Si quieres, voy a dar la palabra a Ginette y te vas a presentar, te vamos a pedir que te presentes un poco después de esto. Estábamos hablando, Jonathan nos estaba contando un poco la situación en Colombia en términos de crímenes contra periodistas, de ser periodista en Colombia. Yo quisiera que Ginette, tú nos contaras un poco más específicamente porque tú has sido una persona que ha expuesto de manera muy particular los crímenes hacia las mujeres periodistas y especialmente con iniciativas como No es hora de callar, que ha tenido mucho alcance. Entonces, no sé si tú nos puedes contar un poquito de manera más diferencial cómo es la situación para las mujeres periodistas. Yo quisiera agregar a lo que acaba de contar Jonathan, no sin antes saludar a Guillerme y enviarle un abrazo muy grande desde acá, desde Colombia, que además de todo eso que está rodeando la libertad de prensa, no solamente en Colombia, sino a nivel global, hay una situación bien crítica que está atravesando el periodismo mundial. Todo esto generado por las redes sociales, por la desconfianza que lamentablemente hoy un gran sector de la sociedad tienen en los periodistas, derivado de las fake news, de los mismos gobiernos que han enviado esos mensajes de una prensa falsa o una prensa en la que no se puede creer, pero también las nuevas dinámicas de comunicar. Las nuevas formas de comunicarnos han llevado a medirnos éticamente y profesionalmente sobre cómo informamos. Y eso, sin lugar a dudas, genera unas reacciones, unos cambios y unas transformaciones en las que la prensa y los periodistas han quedado en medio. Es como una licuadora y la prensa tiene que estar allí, además, cumpliendo su responsabilidad de transmitir, de informar, de ser el canal de comunicación entre la realidad y cada una de las personas en sus comunidades. Y en el caso particular de las mujeres, lamentablemente, nuestra misma condición de mujer nos lleva a que la violencia sea completamente diferente. En este momento, por ejemplo, No es hora de callar está adelantando la segunda parte de un estudio. La primera la hizo de la mano de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la FLIP y de ONU Mujeres, para poder encontrar ese punto en el que se ubican los periodistas a la hora de hablar de las violencias. Y en esta segunda parte le estamos preguntando a las mujeres periodistas si sienten que ellas, por su ejercicio periodístico, son atacadas o son perseguidas de forma diferencial a la que puede ser perseguida un hombre. Y las primeras respuestas que nos encontramos es que definitivamente sí. 8 de cada 10 mujeres encuestadas admite que en algún momento en el ejercicio de su trabajo fue perseguida, acosada, violentada o intimidada. Si ustedes le hacen esa misma pregunta a los hombres, solamente 4 de 10 hombres van a responder que se sintieron acosados, intimidados o perseguidos. Fíjense el número y la dimensión de lo que nos da, lo que tienen que afrontar las mujeres por el simple hecho de ser mujeres que informan.
En este momento tenemos también una situación muy compleja a nivel global de cómo las mujeres que comunican son acosadas, perseguidas y estigmatizadas a través de las redes sociales. Muchas veces su vida personal o su condición de mujer es lo que se pone en la tribuna pública de las redes sociales cuando alguien no está conforme con una investigación o con una información que una mujer está entregando. Entonces, la forma en que se nos castiga, entre comillas, a las mujeres periodistas es muy diferente como ocurre con los hombres, pero además cargamos con ese INRI de como eres mujer, no solamente eres periodista, sino eres mujer, te mereces lo que te pasa, te vamos a acosar en redes sociales, vamos a exponer tu vida íntima y vamos a enfocarnos en esa vida íntima para descalificar tu profesionalismo. Ese es una crisis que estamos afrontando y creo que también las audiencias tienen una gran responsabilidad en poder rodear, pero sobre todo en poder dignificar y ratificar el profesionalismo de las mujeres en la comunicación. Gracias, Ginette. Sí, creo que hay desigualdad de género en muchos ámbitos, sí, y en el periodismo hay realmente retos específicos que son muy fuertes y en términos de violencia, realmente, como lo dijiste, tenemos como retos muy fuertes. Guillerme, tú entonces acabas de conectarte, tus colegas, los otros invitados se presentaron en un minuto, bueno, no como personas de una institución ni nada, pero queríamos conocer, porque estos son tintos con la ONU, un café con la ONU, entonces queremos conocer un poco más el Guillerme, cómo llegó a ser, a trabajar en la UNESCO, cómo Guillerme Canela termina siendo el jefe de sección de libertad de expresión, cómo uno llega, cuál es el camino. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de ti en un minuto? Yo soy Guillerme y ¿qué? Normalmente cuando me dan pocas palabras, yo lo que digo es que soy padre de 3 hijos impresionantemente interesantes, desafiadores, incluyendo una niña admiradora de Ginette. Y creo que eso fue lo que siempre me guió en mis trabajos sobre libertad de expresión. Antes trabajaba con derechos de la niñez, pero con antes de me sumar a la UNESCO, pero con un aspecto desafortunadamente negligenciado de los derechos de la niñez, que es la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes. A nosotros nos gusta proteger a los niños siempre y cuando ellos y ellas están callados, ¿no? Entonces es importante poner sobre el tapete también y la Internet con todos los problemas que ha generado ha traído una cosa interesantísima en esta área, que es la primera vez en la historia de la humanidad que niños, niñas y adolescentes tienen su voz no mediada por el mundo adulto. Y eso es interesante con riesgos, pero también con enormes oportunidades, ¿no? Entonces, esta cantidad de, por ejemplo, youtubers, influencers que son niños, niñas y adolescentes, eso me parece que trae una nueva perspectiva y me hace acordar de mi pasado en la defensa de la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes. Hoy hago una cosa mucho más amplia, que es defender la libertad de expresión de todos y todas, y niños, niñas y también adultos, y en particular periodistas acá en París. Pero esta relación con el mundo real, en este caso con mis niños, siempre me ha ayudado muchísimo a comprender cuánto es difícil, ¿no? Todo eso, porque tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones. Yo siempre, ayer estaba formando una cantidad de jueces en un determinado país y les decía, mira, tenemos que el primer ejercicio es reconocer cuán difícil es la protección de la libertad de expresión, porque nosotros tenemos muy claro que es importante proteger la libertad de expresión de los discursos con los cuales estamos de acuerdo, pero el real desafío de la libertad de expresión es proteger los discursos con los cuales no estamos de acuerdo. Y a veces los discursos que nos enojan, los discursos que nos causan asco.
y encontrar esta posibilidad de diálogo, esta posibilidad de respetar cosas que son complejas, no es nada fácil y este es nuestro trabajo, ¿no? Así que es un placer y es un placer poder estar al codo a codo con personas como Ginette, como Jonathan, porque sí, realmente son ellos que hacen el trabajo duro. Nosotros los burócratas acá y allá apoyamos a veces. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante y sí, lo que hablas del respeto, a pesar de no estar de acuerdo, el respeto de la diferencia es algo que no es fácil y que es fundamental. Yo creo que entre lo que están diciendo todos hay palabras que para mí me parecen que simbolizan este derecho, estos derechos, esta libertad de expresión. Yo creo que uno que tú mencionaste, Guillermo, sobre los niños y en general los periodistas es el silencio. Entonces, ¿qué significa el silencio? Porque a veces uno se puede decir como, y en términos de derechos también, pero silenciar a una persona es solo una persona, hay miles otras, pero yo creo que quisiera preguntarles, el silencio de un periodista, ¿qué significa para ustedes? Silenciar a una persona, silenciar una voz, ¿qué significa? No sé si Ginette, tú quieres empezar, pero... Sí, indudablemente silenciar un periodista es silenciar a una comunidad entera. Los periodistas terminan siendo la resonancia de estas pequeñas voces que son anónimas. Cuando digo pequeñas voces me refiero a la cantidad de voces que hay en una comunidad, que son grandes voces, pero que no tienen esa resonancia que los periodistas les podemos dar. En los últimos años he aprendido que usar ese término de tú eres la voz de, es súper equivocado, porque yo no puedo ser la voz de nadie porque todos tenemos voz. Yo lo que puedo es amplificar la voz de alguien. Y eso es lo que significa silenciar un periodista. Cuando un periodista se tiene que censurar, se tiene que autocensurar, o lo callan porque lo asesinan o lo amenazan, simplemente no estás callando a una persona, estás silenciando a una comunidad entera, estás negándole la posibilidad a que un país, a que una sociedad pueda expresar lo que siente, lo que piensa y lo que le está ocurriendo. Eso es la gran dimensión que tiene el acoso y la persecución a la libertad de prensa y que muchos gobiernos y muchas personas no acaban de entender. Gracias, Ginette. Y lo que dices, yo creo que es otra palabra súper importante, es el miedo. ¿Qué impacto tiene el miedo finalmente? Porque el miedo no es solo el miedo de una persona, es matar a un periodista o estos crímenes generan el miedo en cuantos y generan una cultura de impunidad y de miedo. No sé si quieren contarme un poco de esto. Yo creo que esto es algo fundamental porque que cada crimen, cada acto de violencia significa algo más que solo esta violencia para esta persona, en términos de derechos, pero en términos de sociedad. No sé si Jonathan o Guillermo quieren, Guillermo te veo opinar, Jonathan. Sí, ahí solamente para complementar con esta idea del miedo, que me parece que por supuesto es una de las grandes barreras que termina quedando como efecto de esa violencia contra los periodistas. Solamente quería mencionar un par de datos. En Colombia hay 2/3 partes del país donde viven más de 10 millones de colombianos, donde no existen medios de comunicación que produzcan información local, ¿no? Esto que se conoce globalmente como desiertos de información, ¿no? Entonces, son personas que viven en lugares donde conocen mucho más lo que está sucediendo a lo mejor en Bogotá o lo que puede suceder con Estados Unidos y algunas historias anecdóticas en el mundo, pero no conoce lo que está pasando en su entorno, lo que pasó con la construcción del puente que realmente le afecta o lo que pasó con el alcalde de su ciudad, ¿no? Entonces, creo que estos desiertos de información, por un lado, sí son una consecuencia directa de tantos años de violencia contra los periodistas y volver a activar ese tejido comunitario es un proceso que lleva mucho tiempo porque precisamente tiene que derribar el miedo. Nosotros tenemos un proyecto en el que también estamos en alianza con Ginette y con No es hora de callar,
donde precisamente estamos trabajando con líderes comunitarios en esos lugares para generar proyectos periodísticos locales, ¿sí? Con un enfoque hiperlocal de contar esas historias. Y es un proceso de formación de 2 meses inicialmente, y en esas primeras sesiones lo que más trabajamos es el miedo, porque entre ellos se tiene también, hay una desconfianza de saber qué puedo decir y cómo lo voy a decir, porque hay, como digo, pues una cultura donde comentar aspectos sobre minería, medio ambiente, sobre política, por supuesto, sobre género, pues son temas que han estado marcados por una presión, por una carga de violencia, donde por distintos factores terminan siendo temas que es mejor no tratar, ¿no? Y eso, enfrentarse a ese momento es un proceso que culturalmente lleva más tiempo, y siempre esas primeras preguntas es: ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a decir a contar esta noticia sin que eso me exponga y sin que eso me signifique también algún riesgo? Entonces, romper con ese miedo es un tema cultural y más profundo que es bastante complejo. No, Jonathan, muy de acuerdo. También, bueno, tenemos un mensaje tenemos un mensaje que me parece un poco especial, de Lady Pai, que nos saluda desde el pueblo Agua en Nariño, Colombia. Y yo creo que esto también es uno de los retos. En muchos países hay acceso a información en solo un idioma dominante, y no hay información necesariamente accesible en lenguas indígenas o en lenguas que la gente usa. Entonces, esto también genera, digamos, desinformación, además del miedo que tú puedes mencionar en muchas zonas rurales o que han vivido el conflicto. Entonces, solo quería pasarles este saludo desde el pueblo Agua. No sé si alguien quiere seguir. Guillermo, te veía opinando también, como con ganas de opinar sobre el tema del miedo. Entonces, no sé si tú quieres seguir. Yo sí creo que una cosa importante cuando estamos hablando de la libertad de expresión y de la libertad de prensa es comprender esta doble dimensión de este derecho, que es una dimensión individual, o sea, cuando alguien cae a un periodista, sea incluso a través del asesinato, que es la forma más cruda de censura, evidentemente está impactando la libertad de expresión de este individuo, pero está impactando también la libertad de expresión de toda esta colectividad. O sea, cuando un narcotraficante mata a un periodista en Ciudad Juárez, está evidentemente impactando la libertad de expresión de este periodista, pero está impactando la libertad de expresión de toda esta comunidad. Y muchas veces la propia sociedad no se da cuenta de eso. Porque escuchamos mucho un reclamo que puede ser legítimo con tantos problemas. ¿Por qué ustedes están defendiendo los y las periodistas, ¿no? O sea, ¿por qué no están haciendo otras cosas, ¿no? Y muchas veces hacen este reclamo porque no comprenden que la libertad de expresión es un derecho fundamental también para conquistar otros derechos. Este miedo que se genera cuando coartamos la libertad de expresión es un miedo que impacta en la educación, que impacta en la salud, que impacta en el medio ambiente, como decía Jonathan, porque estos periodistas y estas periodistas están buscando la verdad, están desnudando problemas, no solo en las amplias esferas nacionales de combate a la corrupción, etcétera, que también es importante, pero están desnudando problemas en el local, en violaciones de derechos humanos, en violaciones medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es fundamental que comprendan que la defensa de la libertad de expresión es algo que tiene un impacto mucho más amplio que lo que se ve en lo inmediato, es un impacto sistémico, y el miedo genera un problema gravísimo, tanto para periodistas cuanto para la población en general, que es la autocensura. O sea, dejamos de decir cosas porque tenemos miedo. Y eso, como dije, impacta en la libertad de expresión, pero impacta en la posibilidad de conquistar muchos otros derechos. Sí, y yo creo que, Guillermo, justamente haces la transición. Yo quería hablar un poco de esto, de los derechos fundamentales. Creo que cuando
cuando un crimen afecta un derecho fundamental así, no es solo un crimen, no es solo una persona asesinada, una persona que vive esta violencia, es un crimen que afecta a la humanidad de manera más general, a la sociedad de manera más general. Y estos derechos fundamentales yo creo que son interdependientes. Tú lo mencionabas, pero el derecho, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de información, todos estos derechos están completamente vinculados y quizás más que los otros, están vinculados son muy transversales y generan un impacto en muchísimos derechos humanos y tienen implicaciones, como digamos, muy grandes. Entonces, no sé si me podrían hablar un poco de esto, de esta digamos, de impacto que puede tener un crimen, porque a veces uno puede decir, bueno, si hay algunas docenas de periodistas asesinados por año, no es mucho, digamos, es mucho porque es un asesinato, pero ¿por qué tiene un impacto tan importante y qué es este impacto en términos de derechos? No sé quién quiere contestar, quizás Ginette, ¿tú nos quieres hablar un poquito de los derechos? Sí, y quisiera precisamente hoy, 29 de octubre, recordar a una mujer que en vida nos dio muchas lecciones desde su activismo, desde su acompañamiento a las comunidades indígenas, pero sobre todo desde la voz de las mujeres. Hoy hace un año fue asesinada en Colombia Cristina Bautista y muy poco antes de morir ella dejó en un discurso una frase que hoy asumimos y además la asumimos quienes decidimos seguir informando pese a los riesgos, pese a la amenaza, pese a la persecución. Y ella lo dijo en una plaza pública justo un día antes de su asesinato. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también, entonces hablamos. Y creo que eso resume eh, lo que lo que hacen muchas personas que comunican y es afrontar ese miedo, encarar el miedo, afrontar el riesgo, pero además afrontarlo a costa de su propia vida. Cristina Bautista era una gobernadora indígena del resguardo Tacuelló, en el Cauca, y fue asesinada hoy hace un año en medio de una vil masacre que sigue en la impunidad, pero lo que ha ocurrido con los comunicadores indígenas que han sido asesinados en los últimos años en Colombia es el claro ejemplo de cómo una comunidad se impacta y se afecta cuando esa persona que informa sobre ellos, que está encargado de documentar, de investigar y de ser la resonancia de la voz de las comunidades, es silenciada. Recuerdo varios comunicadores que han tenido que desplazarse de comunidades indígenas, que tienen sus emisoras y que lo hacen a través de Internet, que tienen emisoras comunitarias y que lamentablemente cuando han tenido que desplazarse, pues obviamente sus comunidades ya no tienen como ese punto de contacto para saber qué es lo que está ocurriendo en su región. Pero además el miedo que deja sembrado que esa persona que era quien les informaba tenga que irse, al mismo tiempo va regando la incertidumbre y el temor entre todos los habitantes. Y ese es el gran daño y el gran impacto que genera silenciar a un comunicador. No nos damos cuenta que muchas veces las comunidades quedan huérfanas, que se deja de visibilizar eso que las hace únicas y especiales. Esta persona, por ejemplo, que enviaba ese mensaje de la comunidad Agua, claramente sabe que sus tradiciones, sus derechos, los procesos que tienen en medio del proceso de paz que estamos implementando en este momento en Colombia, pues se ha visto afectada porque no hay unos medios que se encarguen exclusivamente de poder contarles a la comunidad de Agua o a la comunidad de Tacuelló o a los indígenas del Guaviare, los Nucat Macú o a los guajivos, qué es lo que está pasando
cuáles son sus derechos y cómo pueden ellos ubicarse dentro de todo el contexto nacional. Entonces, la afectación se ve en eso, en poder restarle sus derechos, pero además en darle las herramientas para que ellos puedan seguir desarrollándose dentro de todo el panorama nacional y de cómo encajar en la sociedad. Y pasa lo mismo en México, lo mencionaba Guillermo, lo que tenemos documentado de lo que ha ocurrido con muchas comunidades en Juárez o en Tijuana o en la costa pacífica mexicana, de lo que ha ocurrido con ellos cuando han asesinado a los periodistas que eran los encargados de poderles documentar su realidad, pues realmente es devastador, porque empieza a restarle los derechos fundamentales de las comunidades. Sí, muchas gracias, Ginette. Sí, y yo creo que esto también afecta la identidad, la construcción de una sociedad. Jonathan, querías agregar algo, creo. Sí, yo quería complementar con, hace poco conocí un proyecto que estaba realizando Google con unos periodistas en México, precisamente para tomar como toda la metadata de información que había sobre un tema que estaba cubriendo un periodista, ¿no? Entonces, como todos los años previos, toda la información que había relacionada con eso. Al periodista lo asesinan y después entonces se vuelve a hacer el análisis y ese tema prácticamente desaparece de las noticias. Era sobre el cubrimiento que estaba haciendo sobre un grupo de narcotráfico que estaba operando en ese estado, ¿no? Y yo creo que ese es pues un proyecto bastante concluyente que recoge todo esto que estaba comentando Ginette y Guillermo, que precisamente cómo termina el asesinato de una persona silenciando de manera posible, la manera más amplia posible, ¿no? Un asunto. No solamente porque ya esa persona deja de informar sobre lo que venía trabajando, sino porque por supuesto también termina ampliando el miedo a sus colegas, ¿sí? Termina generando que ese es un tema que ya no se puede cubrir y que termina siendo imposible porque es muy riesgoso. Entonces creo que eso es algo que finalmente es la síntesis de esto que estamos hablando, ¿no? Como la estrategia por parte de los grupos ilegales, muchas veces el narcotráfico específicamente, tienen dentro de sus acciones esa estrategia de amenazar, intimidar y asesinar a periodistas porque con eso conlleva a que dejen de hablar de ellos y que ellos puedan seguir actuando un poco en la sombra sin tener la linterna del periodismo enfrente. Gracias, Jonathan. Yo tengo una pregunta de Mabel Forero, que nos escribió por el chat, que me parece interesante. Ella nos pregunta cómo incidir desde la ONU y desde las entidades de respaldo a la labor de las y los periodistas para que éste respete su vida junto con el derecho a la información y a la libre expresión. Entonces, es una pregunta bastante amplia, pero es una pregunta de qué acciones podemos hacer. Y yo agregaría no solo desde la ONU o desde entidades como la FLIP, pero de manera más general, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones? No sé quién quiere empezar. Jonathan, Guillermo, quizás. O sea, puedo empezar. Yo creo que hay algo más en el nivel macro que es importante porque estos problemas son problemas estructurales que requieren investimientos en términos de políticas públicas. No nos engañemos, resolver eso implica una fuerte inversión de recursos en distintas áreas, lo que nosotros llamamos de la política de los 3 Ps, prevención, protección y procuración de justicia. O sea, si no avanzamos en eso, y no es solo en una de ellas, en las 3, no vamos a lograr un mayor nivel de protección de la libertad de expresión en general y de la libertad de prensa en particular en los distintos países. Y eso lleva, como tú decías, la necesidad de involucramiento de distintos actores, o sea, los actores gubernamentales, del Poder Ejecutivo, obvio, pero por ejemplo también los actores del Poder Judicial y del Ministerio Público, de las fiscalías, porque la Procuración de Justicia está relacionada con estos actores, pero la sociedad en general,
¿ya? Y para eso yo creo que hay una necesidad fundamental de volver a valorar la importancia del periodismo para la vida de la gente, cosa que estábamos diciendo en las respuestas anteriores. Yo, si me dan un segundo, cuento una historia por la positiva. Un periodista en Brasil hizo un pedido de acceso a la información al Ministerio de la Salud hace unos años, de cuántos, perdón, a la Fuerza Aérea Brasileña, de cuántos órganos humanos los aviones de la Fuerza Aérea Brasileña transportaban por un periodo de tiempo, ¿no? Y ustedes deben imaginar la importancia de esta pregunta. Como Brasil es un país tan grande, si hay un corazón disponible de un doador en Manaus y el receptor está en San Pablo, solo hay una forma de este corazón llegar de Manaus a San Pablo, que es utilizando un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Y ellos contestaron el pedido del periodista que en un periodo de 6 meses habían sido transportados 5 órganos humanos. Y entonces el periodista empezó a hacer el trabajo periodístico. Eso es mucho, eso es poco, y descubrió que era poco, según los expertos. Y entonces volvió a preguntar, ¿y por qué tan pocos? Y la Fuerza Aérea volvió a contestar que eran tan pocos porque la prioridad de transporte de los aviones de la Fuerza Aérea Brasileña eran de autoridades. Entonces, entre un senador y un hígado, transportaban el senador. Entre un ministro de la Corte y un corazón, transportaban el ministro de la Corte. Y ahí, claro, el periodista hizo una gran nota diciendo que eso era un absurdo, etcétera. Y inmediatamente el día siguiente, el presidente de la República publicó un decreto diciendo que siempre hay que haber un avión de la Fuerza Aérea Brasileña disponible para el transporte de órganos humanos. En los 6 meses anteriores a la nota, como yo dije, ellos habían transportado 5 órganos. En los 6 meses posteriores a la nota y al decreto presidencial fueron transportados 125 órganos humanos. Entonces, eso te cuento esta historia para decir que periodismo salva vidas y no es una metáfora. O sea, 125 vidas fueron salvas porque este periodista hizo su trabajo. Entonces, acá creo que también hay esta importancia fundamental de valorar eso con historias concretas, y hay miles sobre esto, y creo que la sociedad necesita entender eso. Gracias, Guillermo. Y esto, la próxima pregunta que les quería hacer y es un poco para provocarlos, pero en un mundo donde cada uno puede abrir su blog o escribir sus posts o publicar cualquier cosa, ¿por qué necesitamos periodistas? Ginette, ¿por qué los necesitamos? Bueno, yo quisiera empezar complementando lo que ha dicho Guillermo y ratificándolo además. Yo creo que el periodismo sí salva vidas y creo que muchas veces el periodista no es consciente de la responsabilidad social que tiene, porque cree que solamente tiene que transmitir historias y publicar historias, pero lo que no sabe es que muchas veces una publicación de 25 centímetros en un diario de publicación nacional puede salvar una vida o puede transformar la vida de toda una comunidad. Y eso lo repito constantemente porque yo misma lo he podido ratificar con el trabajo que hago. Saber que has salvado una vida con lo que tú has publicado, yo creo que tiene que ser un motivo suficiente para tener en alto la bandera de la defensa del periodismo. Y creo que en este momento hay campañas a nivel global que precisamente quiere rescatar eso que tú preguntas, Edith, ¿por qué es importante tener un periodista y un periodista profesional, un periodista que tenga el respaldo de un medio de comunicación, sea grande o un medio pequeño? Y es precisamente porque cuando tú tienes ese compromiso ético de informar, que es muy diferente a tener la pasión por escribir un blog, o a que un día te nazca la iniciativa de hacer una transmisión en directo a través de tu Instagram y hagas un live, eso es muy diferente del compromiso ético de informar. Por eso es que necesitamos tener periodistas que tengan esas reglas éticas. Primero, ese compromiso de responsabilidad social, que entienda que cada vez que dice cualquier cosa, así sea a través de sus redes sociales, en un trino o en un video que postee en Facebook o en Instagram, tiene la posibilidad de incidir en la realidad de alguien, para bien o para mal. Y por eso la responsabilidad social es clave a la hora de informar. Y segundo, que cuando tú eres consciente
de que estás informando a una comunidad, sea de 15 personas o de 50 millones de habitantes, tienes que tener claro que te tienes que regir por unos conceptos éticos que marquen ese trabajo que tú estás haciendo. Y quiero resaltar dos campañas que precisamente en este momento en nuestro hemisferio y en Iberoamérica quieren rescatar ese papel que tiene el periodista, los y las periodistas. En el caso de la Sociedad Interamericana de Prensa, hace 15 días se lanzó la iniciativa Lápices Inmortales, y es un homenaje también a todos esos periodistas que han dado su vida por eso, por tener una línea ética para informar, para entender su responsabilidad y su compromiso con quienes los leen, los ven, los escuchan y los oyen. Y la otra campaña que es a nivel de Iberoamérica y que en Colombia particularmente la Asociación de Medios, la AMI, ha liderado es creemos en el periodismo. Y creo que son dos frases que nos resumen la importancia de tener personas que sean eso, periodistas, que estén capacitadas, pero que sobre todo sean conscientes de su responsabilidad. Lápices inmortales son esos lápices que nunca van a morir porque fueron la voz de muchas comunidades y creemos en el periodismo, porque yo les invito a ustedes, a quienes están viendo esta transmisión, que crean en quienes hacemos periodismo, en quienes dedicamos con toda la pasión nuestra vida a informarles a ustedes. Gracias, Ginette. Antes de retomar un poco, yo quiero como compartir unos mensajes muy lindos que nos están mandando. Oriol Moya, que nos dice, hola, qué gran debate el de hoy, la verdad, gran tema. Agradecimiento sincero a estos grandes periodistas y a los duros de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por su trabajo. Blanca Carvajal también nos manda un saludo diciendo mi gran admiración a Ginette Bedoya, un gran ejemplo de valentía y entereza para las mujeres que han sido violentadas. Saludos desde Bogotá, Colombia. Están conectados desde Bogotá, desde el Guaviare, desde el Cauca, desde muchas partes. Entonces esto me da mucha alegría también que la virtualidad nos haya abierto esta posibilidad de llegar a territorios un poco, más diversos. Sobre lo que dijiste, Ginette, tú hablaste varias veces de responsabilidad y digamos que el periodismo es una responsabilidad muy grande y creo que a veces en la era que vivimos, que es una era de la información abierta a todos, de cierta manera, esta noción de la responsabilidad no siempre está tomada en cuenta, pero yo creo que también algo que hay que decir es que esto está vinculado a una responsabilidad nuestra de parte de las personas que consumen información, que es una responsabilidad de invertir en información confiable. Entonces, las fuentes confiables se financian, las fuentes confiables hay que apostar a fuentes, a periodistas que se tienen que financiar y que pagar. Entonces, la información también tiene un costo en términos de desinformación. La desinformación es un costo que es más alto, creo, que lo que tenemos que apostar en términos de las fuentes que consumimos. No sé si Guillermo, tú trabajas mucho desde la UNESCO, hay todo un trabajo sobre la desinformación, la pandemia de la desinformación, como se ha nombrado últimamente, y el costo, el riesgo. Ustedes hablaron de que los periodistas pueden salvar vidas, pero también la desinformación, al contrario, puede hacer mucho daño y hasta al contrario, tomar vidas, ¿no? Entonces, Guillermo, no sé si tú nos puedes hablar un poco de esto. Sí, claro, y lo que decía Ginette, o sea, la pandemia de la desinformación o la desinfodemia, como llamamos acá en la UNESCO, solo ha dejado puesto más en evidencia la importancia de los profesionales de la noticia, o sea, de hacer este trabajo diario de separar las cosas, ¿no? O sea, de separar lo que es información verificada o sea, creo que hay una cierta moda de hablar de los chequeadores de hechos, de los fact-checkers, pero esto siempre fue el objetivo del periodismo, ¿no? No es que esto surgió ahora para combatir la desinformación. Entonces, irónicamente, tenemos un momento en que el periodismo nunca fue tan necesario, pero al mismo tiempo está sufriendo algo que tú mencionabas en tu pregunta, que es una enorme dificultad para
financiarse, o sea, el periodismo de calidad. O sea, como cualquier otra profesión, hacer las cosas bien cuesta plata. Y hay que pagar por eso, ¿no? Y la Internet, entre muchas otras cosas buenas, ha creado una cosa que no es tan buena, que ha hecho con que este modelo de periodismo que tiene 200 años haya cambiado enormemente y sin una perspectiva clara de cómo vamos a resolver este problema. El periodismo nunca va a dejar de ser necesario, no va a morir en cuanto a periodismo, pero sí tenemos que resolver el problema de la financiación, porque el luchar contra estos volúmenes de desinformación es una cosa monumental, ¿no? Ahora, del lado de las audiencias, del lado de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, la importancia del periodismo como un instrumento central de las sociedades democráticas también tiene que estar conectada con la importancia de salir de nuestras burbujas de pensamiento, o sea, que es escuchar a los demás, escuchar, leer 2 o 3 diarios con perspectivas distintas desde el punto de vista ideológico, porque la desinformación solo logra avanzar con tal velocidad porque las redes favorecen una vida en burbujas, favorecen una vida en la cual nuestro feed de noticias solo nos alimenta con aquello que ya estamos de acuerdo. Y saltar de estas burbujas es fundamental. Nadie tiene la respuesta, pero si no logramos, la situación solo va a empeorar, desafortunadamente. Y el periodismo es una de las piecitas que puede empezar a crear vasos comunicantes entre estas burbujas, pero no solo. La gente va a tener que tomar la decisión de salir de las burbujas y mirar lo que el vecino está diciendo, aunque no esté de acuerdo con el vecino. Gracias, Guillermo, ¿no? Y es muy cierto, hay una ilusión primero de lo que hablabas, estas burbujas donde puedo quedarme en mis redes sociales con personas que piensan igual. Y hay una ilusión también de gratuidad, de que todo es gratuito y por qué pagaría, pero en mi país decimos mucho como lo barato sale más caro. Y yo creo que aquí, o sea, el costo en términos de derechos humanos, en términos de información, en términos de muchas cosas, o sea, sale mucho más caro no invertir en información confiable. Es muy interesante este conversatorio, pero tenemos que empezar como a hablar un poco de finalizar con unas preguntas. Yo quiero hacerles una pregunta un poco, bueno, quizás demasiado ambiciosa, pero a mí me encanta este tipo de preguntas. Entonces, les quiero invitar a soñar. Este año son los 75 años de la ONU. Guillermo, tú lo sabes, estamos celebrando este sueño conjunto, un sueño de derechos, de desarrollo, de solidaridad, de muchos valores que son fundamentales para el periodismo, y el periodismo permite asegurarnos que estos valores existen. Entonces, yo quiero invitarles a soñar el mundo que quieren en términos de periodismo y de información, que sueñan, porque en 10 años vamos a cumplir, esperemos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo sueñan este mundo? Ginette, tú dijiste que eras una soñadora. Bueno, creo que los 4 dijimos esto, pero te dejo soñar, entonces. Mira, yo obviamente me sueño un periodismo mucho más comprometido. Sé que hay periodistas muy comprometidos, pero en general me sueño un periodismo mucho más comprometido con su responsabilidad social, porque siento que a veces eso se nos olvida. Nos dejamos arrastrar por toda la corriente de las redes sociales, del like, de las audiencias, de si ven más mi espacio, de si soy el que más posiciona clics de transmisiones en Facebook, en YouTube, y nos olvidamos de la ética periodística, nos olvidamos de la responsabilidad social. Y en particular, mi gran sueño es que la prensa, no solamente de este país, sino la prensa mundial, aprenda a informar con perspectiva de género, que lo tengan claro, que tenemos que hacerlo, que tenemos que aprender a informar con perspectiva de género, que tenemos que aprender a informar sobre la violencia de género.
Esa lamentablemente es otra de las pandemias que tenemos. Naciones Unidas lo ha dicho y lo ha insistido el secretario general en los últimos años. Es una pandemia la violencia contra las mujeres y las niñas, y los medios de comunicación, tengo que decirlo con mucho dolor, no hemos estado a la altura para informar sobre la violencia de género. Y muchas veces los medios de comunicación hemos alentado esa violencia de género. Ese es mi gran sueño, que aprendamos, que entendamos, que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro cuando nos sentemos a escribir una historia sobre feminicidio, sobre violencia sexual, sobre violencia intrafamiliar, que seamos capaces de tener ese sentimiento de esa víctima de la que estamos escribiendo. Eso, sin lugar a dudas, cambiaría muchas de las cosas que hoy estamos contrarrestando en temas de violencias contra las mujeres y las niñas a nivel global. Más, bueno, 200% de acuerdo. En el alcance y más en el sentido, y escuchar la diversidad de voces, y especialmente los más dejados atrás, como decimos en Naciones Unidas, los que no se escuchan. Nosotros en el Centro de Información soñamos con esto también, o sea, escuchar las voces de los que no tienen voz, escuchar las voces de los que no tienen espacio para hablar, escuchar las lenguas que no se escuchan, escuchar las mujeres que no se escuchan también, tú lo dijiste, hay todavía realmente un problema de igualdad de género. Jonathan, ¿cuál es tu sueño? Yo quisiera mencionar dos claves que creo que pueden hacer parte de ese sueño y que no veo del todo imposibles, o quisiera pensar en que eso es factible. La primera es que haya una sociedad que respalda de manera abierta y sin ninguna duda al periodismo, ¿sí? Y a los periodistas y al ejercicio que hacen. Yo creo que eso, por supuesto, no tiene que condicionar a que no se hagan críticas, todo lo contrario, creo que entre las audiencias más críticas y más cualificadas estén, por supuesto que van también a estar señalando dónde están los vicios o los errores que tienen las empresas periodísticas o que tiene también el periodismo. Pero eso es fundamental. Yo creo que en esa medida, si hay una sociedad que respalda de manera irrestricta al periodismo, podremos tener también mucho más, pues un camino mucho más claro. Otra de las claves que a mí me parece que es muy importante y va un poco en sintonía con lo que estaba mencionando Guillermo, es entender que estamos en una edad de oro del periodismo, ¿sí? Nunca antes había habido tantas herramientas y tantas posibilidades de hacer grandes investigaciones o de hacer ejercicios a partir de un derecho de petición, como lo llamamos aquí en Colombia, pero un ejercicio de acceso a la información para terminar haciendo una historia que parece como inverosímil, ¿no? Y tenemos estos grandes consorcios de periodistas en todo el mundo que de manera colaborativa, creo que ese camino del periodismo colaborativo, aprovechando todas las herramientas que hay, es una, como digo, es un momento ideal para el periodismo, y que eso es tan potente como estas investigaciones colaborativas, como también lo logra hacer para que una persona en Samaniego, en Nariño o en Arauca, o donde hay estos desiertos de información, tome las herramientas que tiene a su alcance, que básicamente puede ser un celular, y termine haciendo un gran ejercicio de periodismo contando lo que ahí sucede a partir de fotografías, de audios, y puede hacer un gran trabajo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, ahí me parece o me gusta como una frase que puede ser como: el periodismo ha muerto, larga vida al periodismo, ¿no? Entonces es como un rey que murió y que rápidamente hay otro rey y otra forma de hacer periodismo. Creo que eso es muy importante, y que en la medida en que haya más veeduría, más manos pensando en hacer periodismo y más ojos mirando lo que ocurre, pues sin duda alguna vamos a tener una mejor información para conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias, Jonathan. Quiero compartir con ustedes el sueño de Evie. Ella dice, el periodista tiene en sus manos una forma de transformar el mundo. Entonces,
Guillerme, te dejo la palabra con tu sueño. Puede ser el sueño de Guillerme de la UNESCO o tu sueño más personal. Te dejo las dos opciones y quizás dos sueños. Bueno, después de tantos años trabajando con eso, creo que las cosas ya no se disocian más, ¿no? Pero en portugués hay una canción que dice que solo los sueños que se sueñan juntos se tornan realidad, ¿no? Entonces, yo sueño junto con Ginette esta idea de alteridad, ¿no? Que es intentar entender el dolor de los demás y eso para nada es fácil, ¿no? Y eso creo que ayudaría mucho a elevar el nivel ético, pero también la calidad de la cobertura. Ahora, yo añado a esto el sueño de que el periodismo tiene que comprender que tiene una función fundamental de traer equilibrios de poder en la sociedad. O sea, el periodismo tiene que ser un escrutinio de los poderosos y los poderosos muchas veces es el gobierno, pero muchas veces es mucho más allá del gobierno. Pueden ser las iglesias, pueden ser la sociedad patriarcal, pueden ser los organismos internacionales, pueden ser grandes ONGs. O sea, el periodismo tendrá que ayudar en los próximos 10 años a empoderar los débiles. Y empoderar a los débiles no significa tener una causa, significa hacer el escrutinio, hacer la toma de responsabilidad de aquellos que tienen poder en distintos ámbitos. Puede ser un ámbito pequeñito, como el marido violento, y el periodismo tiene que hacer este desnudar de la sociedad patriarcal, o puede ser en ámbitos enormes, como una gran estructura empresaria o una gran corporación que genera problemas acá y allá, pero yo creo que el periodismo tiene que recuperar esta vocación de ser un instrumento de empoderar las voces de las minorías. Y eso se hace a través de un constante chequeo de aquellos que tienen poder. Gracias, Guillerme. Ana Milena Reyes nos dice, los periodistas nos conectan con la realidad, son ellas o ellos quienes conectan las voces entre las regiones y las ciudades, entre los diferentes actores de la sociedad. Su rol es fundamental no solo para estar informados, sino también con la conexión social y en ese sentido dar la voz a quienes normalmente no son escuchados. Creo que esto también ha sido como algo que hemos repetido, pero representar a todos, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo sobre este sueño, y si no, voy a pasar a mi última pregunta con un poco de nostalgia que se termine este conversatorio, pero mi última pregunta sería para los tres, si ustedes podrían tomar este tinto con el secretario general de la ONU, ¿qué le quisieran decir? Esto está grabado y sí se va para Nueva York. Ginette, te doy la palabra si quieres empezar. No, quiero pensarlo más, que hable Jonathan primero. Entonces, Jonathan, desde la FLIP, ¿qué quieres decir al secretario general de la ONU? Pues yo creo que más que pensar en como algún cuestionamiento, yo le reiteraría la labor tan importante que hace Naciones Unidas y específicamente UNESCO con el trabajo frente a la libertad de expresión y frente a los periodistas. O sea, yo creo que no sobra reiterar la importancia que tiene el respaldo que una institución como UNESCO puede hacer al periodismo, ¿no? Esto sobre todo trayéndolo un poco a lo que estábamos hablando al principio, cuando hablamos como de un ambiente de desprecio por parte de algunos funcionarios o de presidentes contra la prensa. Creo que tener una institución mundial que tiene un diálogo favorable y que está constantemente con una narrativa a favor del periodismo es sumamente valioso y que no se deben escatimar ningún tipo de esfuerzos y que creo que esa es la dirección correcta, ¿no? Yo creo que no hay tantas, además, no hay tantos organismos que de manera clara estén respaldando el trabajo, entonces yo creo que eso es sin duda una línea que se debe continuar. Gracias, Jonathan. Guillerme, te dejo
responder casi, porque esto se genera un diálogo bonito. Bueno, es difícil decir qué voy a decir a mi jefe tomando un tinto con él, pero yo creo que todos los secretarios generales siempre pusieron, se dedicaron mucho al tema de la libertad de expresión como un derecho fundamental, el hecho de que este derecho está como uno de los objetivos de la Agenda 2030, el ODS 1610, no es para nada menor. O sea, en la agenda de desarrollo está clara la importancia de la libertad de expresión y del acceso a la información pública, pero yo creo que el actual secretario general, que además tiene un background de la área de comunicación, tiene un feeling para todo eso, ¿no? Para la importancia de la comunicación, de la prensa, de la lucha contra la desinformación. Y yo sí lo que diría a él es que siguiera en este discurso muy fuerte que él está, sobre todo en los últimos meses, haciendo hincapié, es que la libertad de expresión es este derecho transversal, que es este, como decíamos en el comienzo, este derecho que apoya a otros derechos. El riesgo que tenemos acá es crear cajitas y bueno, y estamos haciendo bien la cosa acá en esta cajita, pero esta cosa de los periodistas es una cosa de la UNESCO, de la FLIP o de Ginette. Y eso es el riesgo, o sea, si no entendemos que es una cosa de todos nosotros, no vamos a lograr enfrentar el tamaño del problema que está delante de nosotros. Y es un problema que, por ejemplo, mañana puede afectar la cantidad de gente que se va a vacunar o no, porque hay desinformación diciendo que la gente no se vacune. Entonces, realmente tenemos que entender que eso es algo que tiene que ver con todos nosotros y el secretario general puede ayudar mucho en pasar este mensaje siempre. Gracias, Guillermo. Ginette, ya lo pudiste pensar un poquito, entonces te dejo hacer el último mensaje. Estaba bien pensando cómo decirlo. Señor secretario, si usted pudiera ver este mensaje, una periodista sobreviviente de la violencia, pero sobre todo una mujer consciente de que la comunicación transforma vidas, quisiera pedirle que en medio de esos objetivos que tenemos para el 2030, pensáramos mucho mejor o nos pensáramos colectivamente cómo capacitar a los periodistas para que puedan informar correctamente con enfoque de género. Estamos en un año maravilloso porque cumplimos 20 años de la resolución 1325, estamos en el aniversario de Beijing más 25, donde las mujeres levantamos la voz, donde las mujeres reclamamos nuestros derechos, pero sobre todo donde dejamos esa impronta de que las mujeres somos fundamentales para transformar el mundo. Y las mujeres que comunicamos tenemos las herramientas en la mano para transformar el mundo. Necesitamos su ayuda para que eso que estamos pensando lo podamos hacer a nivel global y realmente podamos pensarnos una transformación efectiva para el 2030. Gracias, Ginette. Me encanta tu recomendación al secretario. Tengo una última pregunta antes de cerrar de un joven, Julián Felipe Carreño, que nos dice, yo creo que es importante que le contesten. Escucho comentarios de periodistas que recomiendan no estudiar periodismo. Ginette, ¿qué le podrías decir a los que dicen este tipo de recomendaciones? Eso lo han dicho además colegas míos que respeto y que quiero mucho, pero están completamente equivocados. Creo que nunca va a dejar de ser importante y esencial estudiar periodismo. El periodismo, como lo habíamos dicho antes, es una parte fundamental de la transformación, pero sobre todo necesitamos gente preparada y consciente de la responsabilidad social para poder ayudar a nuestra sociedad, a nuestros países, a nuestro Estado. Y si eso no lo hacemos desde la academia, estamos perdiendo una parte esencial. La academia siempre seguirá siendo el corazón de todo lo que hacemos. Que nunca la mencionemos es un gran error, pero en la academia está gran parte de las respuestas y por eso necesitamos que los periodistas vayan a la academia y que sigan estudiando periodismo. Yo sí les invito a que sigan estudiando periodismo y a que haya un compromiso grande de parte de las facultades de comunicación social y periodismo. Muchas gracias, Ginette. Y sí, creo que es una profesión
como muchas otras y no se improvisa. Entonces, bueno, este tinto ya está llegando a su fin. Quiero agradecerles a los tres porque realmente fue un privilegio tenerlos reunidos hoy para tomar un tinto con ustedes. Muy agradecida. Que sigan soñando y cumpliendo los sueños de muchos a través de sus luchas, instituciones, organizaciones. Creo que están haciendo un trabajo maravilloso y apoyando una causa, muchas causas que realmente son necesarias para un mundo mejor. Entonces les agradezco mucho, Ginette, Guillermo, Jonathan. Hoy hablamos de miedos, hablamos de responsabilidades, hablamos de mundos mejores, de peligros, de salvar vidas. Yo creo que fue un tinto de los más bonitos que hemos tenido y muchas gracias a los tres. Un saludo a París, a mi ciudad. Un saludo, muy agradecida. un abrazo. Oh. Chao, abrazos, cuídense. Cuídense Un abrazo. mucho todos.